Bienvenidos a Onda Felicidad, un podcast sobre salud, enfermedad celíaca, dieta sin gluten y restauración, dirigido por servidora Lorena Pérez. Soy celíaca, periodista especializada en el campo de la salud y co-creadora de Felicidad, un entorno digital sobre celiaquía. Onda Felicidad es nuestro podcast y en cada episodio hablaremos de temas de salud relevantes de la mano de grandes protagonistas. Muy atento, que lo mejor está por escuchar. ¡Empezamos! Muy buenas y bienvenidos al programa número 24 de Onda Felicidad. Tenemos en el programa de hoy pues a un invitado muy especial, un experto en el tema del que más hablamos en este programa. Hoy charlamos con el doctor Miguel Montoro, jefe de la Unidad de Gastroenterología Pediátrica, Hepatología y Nutrición del Hospital San Jorge de Huesca y presidente de la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca. El objetivo de la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca, explican en su página web, es promover la comunicación, la difusión de la enfermedad celíaca y el intercambio de ideas para poder profundizar en el conocimiento de la celiaquía, tanto en sus bases biológicas como en los aspectos clínicos, diagnósticos y terapéuticos y de prevención, así como en el desarrollo y mejora de productos alimenticios que favorezcan la calidad de vida de los pacientes. Está integrada a la SEC por grandes expertos en la materia y tiene un enfoque multidisciplinar de la enfermedad. Bueno, los que nos seguís habitualmente en las redes sociales os podéis imaginar las ganas que yo tenía de entrevistar al doctor Montoro y la enorme cantidad de preguntas que tengo aquí anotadas en mi chuleta para hacerle ahora en unos minutitos. Vamos a hablar con el doctor Montoro, el presidente de la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca, sobre el complejo proceso diagnóstico de la celiaquía. Vamos a hablar de problemas tan importantes como es el infradiagnóstico, pero también como es el autodiagnóstico. Cada vez nos cuentan los profesionales que llegan a la consulta, personas que se han retirado ya el gluten, y en estos casos es mucho más complicado ese diagnóstico porque hay que reintroducirlo. Entonces va a hablar también pues de este tema, y siempre insisten todos los profesionales que han pasado por Felicidad y por Onda Felicidad, insisten, no se puede retirar el gluten hasta que se hacen todas las pruebas y el médico determina si hay que retirarlo o no hay que retirarlo. Fundamental. Vamos a hablar también con él de algo que nos preguntáis muchísimo, que es la diferencia entre celiaquía, entre enfermedad celíaca y sensibilidad al gluten no celíaca. Y también de algo en lo que insistimos siempre y desde nuestros inicios en Felicidad, y es que la dieta sin gluten de un celíaco tiene que ser estricta todos los días, no hay excepciones. Tiene que ser una dieta basada en alimentos naturales, que de forma, valga la redundancia, natural, no contienen gluten, y tiene que ser estricta todos los días. Estoy segura de que os va a gustar, no os lo perdáis porque va a ser un derroche de conocimiento. Bienvenido, doctor Miguel Montoro, y muchísimas gracias por hacer este hueco para Onda Felicidad. Muchas gracias a vosotros y esperemos que esta conversación sea productiva y sea útil, sobre todo para los interesados. Seguro que sí, porque bueno, pues es importante arrojar luz y hablar, bueno, pues con los conocimientos más actualizados posibles. Los médicos estáis constantemente estudiando y actualizando la información que tenéis en las distintas patologías que lleváis, y en enfermedad celíaca ha cambiado. Nos contabas hace algo más de un año en Celíacos en Directo, nos contabas que el patrón ha cambiado mucho, que el celíaco clásico quizás ya no es tan habitual. Cuéntanos un poco cómo es esta situación. Sí, esto ya es una cosa conocida, tan es así que fue en el año 2012 cuando en Oslo se reunió un comité de expertos precisamente para establecer qué nomenclaturas podríamos utilizar que fuesen apropiadas y cuáles habría que desestimar. Una, desde luego, se acordó por consenso desestimar, era lo de la intolerancia al gluten. Es un mal término porque es un cajón desastre donde se meten muchas personas que realmente no son celíacas y se desestima. Bueno, pues en aquella reunión de consenso ya se habló de lo que era el patrón clásico. Ese es un término bien aceptado, que es aquellos pacientes que tienen un cuadro de diarrea con mala absorción fluorida, emaciación, pérdida de peso, mala nutrición, etcétera, etcétera. Es un cuadro muy claro tanto en niños como en adultos, pero realmente es excepcional. Hoy en día este prototipo de paciente lo vemos poco, es relativamente sencillo de diagnosticar precisamente porque es contundente, ¿no?, la presentación. Claro.
Pero lo que predomina hoy es el patrón que se llama no clásico, es decir, que muchas veces incluso solamente se ven manifestaciones extradigestivas o extraintestinales, y ese patrón es muy difícil, porque, claro, estos pacientes están en hematología porque tienen anemia, o están en reumatología porque tienen una osteopenia, una osteoporosis, o en ginecología por infertilidad, o neurología porque tienen ataxia, y muchos de ellos no tienen ni siquiera síntomas digestivos, y ahí es la dificultad. Llegar a sospechar que esos pacientes pueden ser celíacos es un gran problema y hay que tener un alto índice de sospecha activa. Y luego tenemos otro grupo de pacientes que sí, que tienen síntomas gastrointestinales, pero son, vamos a decir, deterioran mucho la calidad de vida, pero no llevan al paciente en una situación de gravedad, de desnutrición. Y son personas que tienen generalmente un conjunto, no es uno, sino un conjunto de cosas, pues un paro de pirosis, de rigor detrás del pecho, que traduce un reflujo, pero que no termina de ir bien con los fármacos que habitualmente utilizamos para el control del reflujo, o tienen dispepsia, es decir, malas digestiones, sensación de hinchazón, enseguida me hincho después de las comidas, pero además tienen flatulencia, hinchazón abdominal, cambios del ritmo intestinal, frecuentes cambios, unas veces con predominio de diarrea, las más veces, es decir, es un conjunto de síntomas gastrointestinales un tanto inespecíficos que muchas veces pasan por un intestino irritable, y ahí de nuevo es el médico el que tiene que establecer la sospecha y derivarlo a un centro especializado para hacer una investigación y desgranar bien todos los síntomas y establecer y confirmar un diagnóstico. Yo diría que es la enfermedad de las 1000 caras. Sí. Hay pacientes con osteoporosis pero no tienen anemia, o pacientes con anemia pero no tienen osteoporosis. Es decir, por eso es que la forma de expresión del enfermo celíaco es muy variopinta, es muy heterogénea, es muy versátil, ¿no? Y entonces, o te sabes muy bien todos estos patrones de expresión, o muchos pacientes pasan desapercibidos. Ese es el gran problema del infradiagnóstico, ¿no? Claro, sí, porque estamos viendo que aumenta mucho el autodiagnóstico, ¿no? Que nos comentáis los profesionales que mucha gente llega ya a consulta sin estar tomando ya gluten desde hace tiempo, pero es que para vosotros también es muy complicado el tener una sospecha cuando no estás especializado en celiaquía y tienes un paciente con síntomas tan difusos y tan variados, ¿no? Al final tú sí lo sabes porque es tu día a día, pero me imagino que en primaria es muy complicado también afinar ahí esa sospecha. Sí, es complicado. Para nosotros es un gran problema que el paciente se haya retirado el gluten sin una evaluación médica especializada, porque enmascara totalmente las herramientas de las que nosotros disponemos, que son pues la determinación de anticuerpos antitransglutaminasa, es decir, lo que llamamos la serología, la lesión histológica, es decir, si vamos a biopsiar a ese paciente y ya ha retirado el gluten, lleva ya varios meses sin tomar gluten, las lesiones que hubiéramos detectado y que permiten establecer un diagnóstico razonablemente seguro, pues se han atenuado o han incluso desaparecido, y entonces es un verdadero problema. Lo que nunca cambiará es el test genético, es decir, tú pides los marcadores de riesgo genético, ahí van a estar, tomes gluten o no tomes gluten. Pero claro, la serología y la lesión que vemos en la biopsia duodenal desaparecen y te dan un falso negativo. Entonces, por tanto, no es prudente retirar el gluten por iniciativa propia. Nosotros lo entendemos, nosotros entendemos que esta actitud, por diferentes razones, muchas veces porque el paciente verdaderamente tiene un problema con el gluten, bien sea una celíaca o una sensibilidad al gluten no celíaca, es una entidad distinta, eso hay que hablar en el primer momento, y lleva 10 años con síntomas y nadie ha reparado en que eso podría ser un trastorno relacionado con el gluten, y por tanto al final uno dice, pues me lo voy a quitar, y realmente muchas veces ocurre que el paciente empieza a encontrarse mejor. O sea, que claro, nosotros tenemos esa posición, pero claro, nuestra obligación es decir que nosotros necesitamos colaboración y que estos pacientes tienen que ser evaluados en un medio especializado para confirmar o descartar el diagnóstico, ¿no? Porque hay infradiagnóstico, pero también hay errores de diagnóstico, y un paciente se autodeclara, digamos, intolerante al gluten, que es un mal término, como digo, y pasa el resto de su vida sin tomar gluten, que también tiene sus cosas, ¿eh? Luego podemos hablar con un poco más de calma de este tema. Sí, es que además hay una cosa que cuando nos encontramos con un paciente que ellos se autodenominan a veces, ¿no? Celíacos sin papeles. Dicen, es que yo sé que el gluten me sienta mal y me lo he quitado. Y tú les dices, necesitas que una biopsia te diga si realmente tienes una lesión intestinal compatible con celiaquía o no. Te dicen, es que me da igual ser celíaco que ser sensible. Yo sé que me sienta mal el gluten, pero sin embargo sabemos que es muy diferente, que la celiaquía comporta una serie de características que la sensibilidad al gluten no tiene. Por ejemplo, pues quizás esa carga genética o esa base inmunológica. ¿Cuáles son las principales diferencias entre una entidad y la otra? Sí, son claramente diferentes. Una diferencia esencial es que el enfermo celíaco
tiene una lesión, lo que llamamos una enteropatía, que tú la identificas al microscopio cuando tomas unas biopsias en duodeno y mandas a analizar esas muestras a un anatomopatólogo. Ahí se encuentran unas lesiones que son características. Digo características y no patognomónicas, porque no hay lesiones exclusivas del celíaco. Claro. Las atrofias graves, vellosidades intestinales, tampoco son exclusivas del enfermo celíaco, por eso esto requiere una evaluación específica. El sensible al gluten no celíaco puede tener lesiones leves en la mucosa duodenal, lo que llamamos enteritis linfocítica, que consiste en que hay un aumento en el recuento de linfocitos, que es un subtipo de glóbulos blancos, que están ahí como expresando que realmente hay una respuesta inmunológica frente al gluten o a otros componentes del trigo, luego hablamos de este tema, pero que no tiene por qué ser un enfermo celíaco. Es decir, algunos sí, algunos celíacos tienen solamente una enteritis linfocítica y hay que recurrir a técnicas un poco más avanzadas para afinar un poco el diagnóstico, ¿no? Pero la diferencia esencial es que el que tiene sensibilidad al gluten no celíaca no desarrolla atrofia vellosidades. Y en cambio el celíaco sí puede desarrollar una atrofia vellosidades con todas las consecuencias que ello conlleva, ¿no? La sensibilidad al gluten sí que es verdad que puede compartir síntomas muy similares. Son pacientes generalmente mujeres. Los primeros datos que se publicaron en el 78 eran una serie de 9 mujeres. Realmente nuestra experiencia es similar. Nosotros, yo, de cada 10 casos que veo, 9 efectivamente son mujeres. Ese es un dato importante. Sí. Los celíacos predominan las mujeres, pero no tanto, no es esa proporción. Y tienen un conjunto de síntomas digestivos, los que hemos nombrado, dispepsia, flatulencia, cambios del ritmo intestinal, a veces es diarrea y otras es estreñimiento, y a todo eso le unes un conjunto de síntomas que son extradigestivos, que tenemos que chequearlos bien. Aftas en la boca, esto es muy frecuente, también el celíaco las tiene, rinitis, dermatitis un tanto inespecíficas, eczemas, por ejemplo, cefaleas, es decir, dolores de cabeza, migrañas, jaquecas, eso es muy, muy frecuente en mujeres, dolores articulares, dolores musculares, y típicamente tienen lo que llamamos en inglés se llama foggy mind, que significa mente nublada, es decir, falta de concentración, pérdida de memoria, la mente está un poco nublada, ¿no? Pero claro, cuantos más síntomas sumas de esta serie comentando, cansancio, ese es otro, ánimo bajo, tendencia a la distimia, ánimo deprimido, ese conjunto de síntomas debería siempre suscitar la sospecha de un trastorno relacionado con el gluten, bien sea una sensibilidad al gluten, bien sea una celiaquía, ¿no? El sensible al gluten puede tener estos síntomas, pero lo que no tendrá son lesiones, por lo menos lesiones relevantes. Y esa es una diferencia clara. Y la otra diferencia clara es que el paciente con sensibilidad al gluten o celíaca, con el paso de los años, algunos dejan de serlo. Y la celíaca es una entidad que la tienes ahí presente siempre y, por lo tanto, es una diferencia crucial. El celíaco puede desarrollar con el tiempo complicaciones importantes. Afortunadamente, esto no es frecuente, pero puede ocurrir. En cambio, el que tiene sensibilidad al gluten no celíaca no desarrolla esas lesiones, ¿no? Entonces, claro, quitarse el gluten porque tengo estos síntomas y mi vecina le pasó lo mismo, se quitó el gluten, es un error porque, aunque le decimos sensibilidad al gluten no celíaca, hoy se sabe que la gran mayoría de estos pacientes, sus síntomas no dependen del contacto con el gluten, sino de otros compuestos que tiene el trigo, frutanos, FODMAPs, carbohidratos fermentables. La mayoría de los pacientes tienen, y no es el gluten, sino que son esos componentes. Claro. Trigo, cebada y centeno tienen mucho FODMAPs, tienen gluten, y claro, se confunde. Tú te quitas los productos que contienen trigo, cebada y centeno y dices, he aliviado, le sentaba mal el gluten. No, le sentaba mal un componente del trigo que todavía no tenemos claro cuál es. Pero cuando se han hecho estudios muy serios y prospectivos, doble ciego, controlados, se sabe que realmente entre las personas que se autodeclaran como sensibles al gluten o intolerantes al gluten, realmente solo hay un 20-25% como mucho en los que el gluten es el verdadero detonante de los síntomas. Y en el resto de los casos es otros componentes del trigo que estamos estudiando y que posiblemente con el futuro terminaremos por clarificar. Pero son entidades diferentes. Diferentes, sí. Eso te iba a decir, ¿no? Que me imagino que en los próximos años habrá grandes cambios respecto a la sensibilidad al gluten no celíaca o llamémoslo X, porque, bueno, al final sí que estamos viendo que es una población muy creciente, un número de personas cada vez más importante que reciben un diagnóstico de sensibilidad al gluten y que hacen una dieta pues parecida, muy, muy parecida, obviamente, a la de los celíacos cuando quizás tienen más restricciones que incluso los celíacos. Sí, así es así, realmente es así. El porcentaje de población que se ha retirado del gluten de su dieta habitual es creciente en todas las partes del mundo, en todas, Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, en España, en Italia. De hecho, hay más personas que se han retirado del gluten que no son celíacos
que los celíacos. Y de esto hay curvas, hay estudios que lo dicen bien claro. Efectivamente ves las columnas y la proporción de pacientes que se ha retirado el gluten es mínima en relación con la enfermedad celíaca comparada con la población que se retira del gluten sin ser celíaco. Porque piensan que es una dieta más sana, cosa que también hay que aclarar, no lo es. Es decir, la dieta sin gluten bien llevada, a base de alimentos frescos y naturales, es tan sana como pueda ser una dieta mediterránea habitual. Claro. Pero claro, hoy en día las industrias alimentarias que obviamente, claro, viendo el creciente número de casos, tanto de celíacos como de sensibles al gluten, pues claro, ellos también han mostrado un gran interés, han empezado a manufacturar productos pues que no siempre son sanos, es decir, a veces están con muchas grasas saturadas, con azúcares, con aditivos que tienen que sustituir las propiedades del gluten, y esos aditivos a veces, goma xantana, carboximetilcelulosa, maltodextrina, son cosas que claro, obviamente tienen que añadirse a la alimentación para dar textura, para suplir las propiedades del gluten, y hay estudios experimentales que nos están diciendo que, sobre todo en animales de experimentación, estas sustancias pueda ser que no sean del todo saludables porque generan por sí mismas estados inflamatorios de bajo grado, pero ahí están, que también alteran la sensibilidad visceral y generan síntomas por sí mismas, ¿no? Por lo tanto, ojo, una dieta no bien asesorada, una dieta no bien asesorada puede ser, y de hecho ya hay estudios que nos están diciendo que una dieta sin gluten, sin un consejo nutricional adecuado por un dietista, por alguien experto en este tema, puede llevar a un consumo desorbitado de productos de bollería, por ejemplo, que están enriquecidos con grasas saturadas, con azúcares, y hay estudios que ya han demostrado que entre esta población es más probable el desarrollo de coronariopatías que en la población general, solo por el hecho de que no están comiendo bien, no porque claro, sin gluten, sino porque hacen una dieta sin gluten no saludable, ¿no? Yo recuerdo a la doctora Natalia López del clínico, que también es compañera en la SEC y digestivo, que nos contaba que sobre todo no cuando diagnostican niños, sino cuando diagnostican adultos de enfermedad celíaca, pues que nos volvemos un poco locos y decimos a comprar todo aquello que ponga sin gluten, ¿no? Y que decía que cuando hace la primera revisión a los 6 meses ve que los anticuerpos empiezan a bajar, sin embargo el colesterol, que quizás antes estaba bien, ha subido. Entonces, que eso antes, cuando los celíacos teníamos pocas opciones de productos y tal, eso no nos ocurría porque comíamos mucho más sano, comíamos producto fresco, producto natural. Sin embargo, ahora, bueno, sí que parece que los profesionales estáis advirtiendo de que es muy importante que un dietista nutricionista nos paute, nos ayude, nos indique la mejor manera de hacer esa dieta para que sea sana, equilibrada y no nos falte de nada. Así es, esto es fundamental. Esa es una de las carencias del sistema sanitario en general, que todavía no se ha reconocido la figura del dietista nutricionista para integrarlo en los sistemas de salud. Un error desde nuestro punto de vista, porque si tuviésemos dietistas nutricionistas profesionales en los centros sanitarios que se saben muy bien la asignatura, claro. Pues yo creo que el Estado ahorraría dinero, porque prevendríamos muchas enfermedades que dependen de una mala alimentación y de unos malos hábitos de vida. Y hace falta profesionales expertos, ¿no? En muchas consultas estamos consiguiendo que empiece a haber asesoramiento dietético y nutricional fuera del ámbito de lo que es la consulta médica. Uh-huh. Siempre hemos tenido un gran problema los médicos, el poco tiempo que tenemos para atender a nuestros pacientes, tanto en atención primaria, que eso ya es terrible, como en atención especializada. Pues claro, en ese poco tiempo que tú tienes para escuchar al paciente, identificar sus síntomas, establecer la sospecha, diagnosticar el proceso, pues te falta tiempo para facilitar información sobre lo que sería una dieta correctamente llevada. Y cada uno tiene su papel. Y el papel del dietista nutricionista es fundamental. El día que se les reconozca como personal sanitario y se integren en el sistema de salud, tanto en los centros de salud como en los hospitales, habremos dado un paso de gigante. Sí, sí. No solamente las celíacas, sino en otras muchas enfermedades relacionadas claramente con una mala alimentación. Sí, teníamos hace poco una invitada en el podcast que es celíaca y es diabética, una chica que es investigadora, y nos comentaba que cuando le diagnosticaron la diabetes tipo 1, pues tuvo una educadora, una enfermera, que le explicó absolutamente todo sobre, su enfermedad, ¿no? Y cómo controlarla. Sin embargo, al poco tiempo, le hacían seguimiento por el tema de la diabetes tipo 1 y debutó con la celiaquía unos años más tarde, y dice, el médico pues me explicó las 4 cosas básicas que os da tiempo en la consulta y no tuvimos una enfermera. Y dice, yo pregunté, porque como en diabetes la había tenido y efectivamente pues no tuvieron ese apoyo para explicar ya no solo lo que es el gluten, que al final son cosas bastante sencillas, ¿no? Sino
eso que nos acabas de explicar, la importancia de no abusar de procesados, por muy sin gluten que sean. Son seguros, obviamente, porque para eso está la industria y están los controles, pero no podemos abusar y la dieta sin gluten debe estar siempre basada, insistir siempre en ello, en alimentos que de manera natural no contengan gluten, y yo creo que es un mensaje que tenemos que dejar súper claro. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, has hablado de un montón de síntomas que al final dices, escuchando a los doctores hablar, parece que todo el mundo es sospechoso de ser celíaco, porque el que más y el que menos tiene algún problema de estos. Por eso es tan importante no autodiagnosticarnos e ir al médico. Pero una vez que tenemos esos síntomas, que acudimos a nuestro médico de atención primaria, ¿cómo sería de manera general el proceso diagnóstico? Porque mucha gente nos escribe y nos dice, a mí me han dado altos los anticuerpos, yo ya me retiro el gluten. No, hay que esperar a que el médico nos lo diga. ¿Cómo es ese proceso? Así a grandes rasgos. Es un proceso complejo y, de hecho, por esa razón, precisamente, el Ministerio de Sanidad español tomó conciencia hace años de este problema y ya en el 2008 redactamos el primer protocolo de diagnóstico de enfermedad celíaca en España. Se ha vuelto a actualizar en el año 18, tanto en este protocolo, que yo creo que es de los más avanzados que tenemos en Europa en este momento, como en los criterios que establece el Instituto Nacional de Excelencia Clínica del Reino Unido, que es el NICE. Ahí están perfectamente descritos los síntomas o las situaciones en las que el médico debería estar siempre alerta para investigar a estos pacientes, es decir, para abrir una investigación, para para confirmar el diagnóstico, o al menos el NICE establece dos categorías de pacientes, unos en los que siempre habría que investigar y otros en los que al menos debería considerarse esa posibilidad. Por ejemplo, osteoporosis de causa no clara, no estamos hablando de la osteoporosis de una mujer en la posmenopausia, que es un hecho bastante común, sino de una osteoporosis sin causa conocida en un adulto joven que además es un varón y que hace varias fracturas, se le ha hecho una densitometría y tiene una pérdida de densidad mineral ósea, ¿no? Esto es una situación que debería siempre promover una investigación específica para descartar una mala absorción. Uh-huh. Es decir, primero hay que conocer bien los patrones de expresión de la enfermedad. Esto es muy importante. Otro punto muy importante es que los médicos tengamos tiempo para recabar esa información. O sea, si tú no tienes tiempo para poder hacer una batería de preguntas y ordenadas, sistemáticas, para poder recabar, como digo, toda esa información clave, es difícil. O sea, a veces hacemos críticas un poco, nos ensañamos con el sistema, con los médicos, pues no me han diagnosticado, pues bueno, vamos a ver, es que un médico necesita 3 condiciones para hacer un acto de calidad. Primero, la formación, evidentemente, el interés, por supuesto, pero también el tiempo. Si no hay tiempo, esto es difícil. Y esto es una reivindicación que llevan haciendo nuestros compañeros médicos de familia desde hace años. Ellos demandan tener más tiempo para poder hacer las cosas con un poco más de sosiego y poder aplicar verdaderamente nuestros conocimientos. Ese es el primer paso, sospechar. Una vez que lo sospechas, en el centro de salud, una cosa que se puede hacer, efectivamente, es pedir una determinación de antitransglutaminasa, de tipo IgA, que se llama así, que en algunos casos va a dar positiva y esto ya te va a orientar. No siempre es positivo, es un celíaco, pero sí que es verdad que síntomas compatibles y transglutaminasa positivo, sobre todo en niños, cuando está muy elevada, más de 10 veces el límite superior de la normalidad, prácticamente eso ya es diagnóstico. Uh-huh. Y en adultos hay que continuar, ¿no? el proceso diagnóstico. Bien, una vez que tienes la serología, tanto si es positiva como si es negativa, cuidado, si la sospecha es alta, si es razonablemente alta, una serología negativa no excluye la enfermedad, no la excluye. Eso es importantísimo, porque es verdad que muchos pacientes vienen a la consulta y nos dicen, no, ya me hicieron la prueba de la celiaquía y me dio negativa. Se hicieron una determinación de anticuerpos y fue negativo. Bueno, pues ahí no acaba el protocolo de diagnóstico. Si la sospecha clínica es razonablemente alta, el protocolo del Ministerio de Sanidad nos dice, hágale usted un test genético, determine si tiene marcadores de riesgo genético y si los tiene, hay que hacer una biopsia del duodeno. Claro. Hay que hacer una biopsia del duodeno y si efectivamente aparecen lesiones histológicas características de una enfermedad celíaca, aún se pueden hacer más cosas. Hoy en día se está recomendando hacer un infograma por citometría de flujo, que es una técnica que debería estar al alcance de todos los hospitales donde hay un citómetro, que son la mayoría, y eso permite ya una especificidad prácticamente del 100%. Me estoy refiriendo a los seronegativos, Uh-huh. Que son difíciles, pero los hay. Los seropositivos son más fáciles porque, claro, un seropositivo con un test genético positivo y una biopsia compatible, pues efectivamente es muy difícil que sea otra cosa. Uh-huh. Es decir, los pasos están perfectamente estandarizados y hay que seguirlos. No te puedes quedar a mitad porque entonces viene el infradiagnóstico o el error de diagnóstico, las dos cosas.
Las dos cosas son un problema, efectivamente, porque además luego hay un criterio que también tenéis en cuenta, que es, sobre todo en los casos en los que no está claro, pues quizás hay un MARS-1 y una celiaquía seronegativa, pues también tenéis que ver si se responde o no se responde a la dieta sin gluten, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para ver si el paciente clínicamente ha mejorado, si los anticuerpos, bueno, si ya eran negativos, nada, van a seguir negativos, si la lesión intestinal también se ha reducido? ¿Cuánto tiempo suele pasar? Sí. Bueno, aquí nos encontramos con un abanico de posibilidades. Tú sospechas que el paciente tiene enfermedad celíaca, las exploraciones que tú has indicado te han dado positivas y como consideras que este paciente es un celíaco, pones una dieta sin gluten. Primer problema. Los pacientes que siguen con síntomas persistentes debido a la enfermedad celíaca, la causa número 1 es porque no está llevando bien la dieta. Ese es un problema importante, la no adherencia a la dieta. Hay estudios promovidos precisamente por españoles que han demostrado que incluso entre los pacientes que creen que llevan bien la dieta, cuando tú determinas en las heces o en la orina los péptidos, los inmunopéptidos frente al gluten, te dan positivo casi en el 30% de los casos. ¡Madre mía! Hasta el 30%. Por lo tanto, las contaminaciones cruzadas, las ingestiones inadvertidas, esto es un problema y probablemente es la causa, seguro, la causa más frecuente de no respuesta. Ese es un grupo de pacientes. Otro grupo de pacientes no va a responder porque no es celíaco. Es decir, a veces ocurre porque incluso en los casos que hay atrofia de vellosidades, es la lesión característica más típica de la celíaca, la atrofia de vellosidades no es exclusiva de la celiaquía. Puede haber otra entidad que haya producido atrofia, incluso, diría, es más, por eso es tan complicado todo esto, los patólogos, en lesiones leves, atrofias, vamos a decir, parciales, lo que llamamos un MAS3A, es una atrofia parcial, pues es tan sutil la diferencia que hay que un patólogo puede considerar que hay atrofia y otro patólogo no. Es decir, cuando ocurre esto de que el paciente no responde, una cosa buena es que la biopsia sea revisada por 2 patólogos expertos que coinciden en el diagnóstico y siempre buscar una causa alternativa. Puede haber una parasitosis, una giardia, por ejemplo, que se ha introducido ahí y ha provocado atrofia de vellosidades. Claro, tú quitas el gluten en un paciente que tiene los marcadores de riesgo, porque los tiene el 30 o el 40% de la población, exacto, que tiene esas circunstancias, a lo mejor es seronegativo, tiene un test genético positivo y una lesión característica, das por hecho que es una celíaca y no lo es, porque en ese caso era una giardia. Pues ese es otro grupo de pacientes. Es decir, hay un error de diagnóstico de base, error quizá es una palabra excesivamente peyorativa, simplemente el médico ha interpretado que esos síntomas, esas lesiones, podrían bien ser atribuidas al gluten, para eso tiene un marcador genético de riesgo, y sin embargo no ese es el caso, ¿no? Pues ese es otro grupo. Y luego hay otro grupo de pacientes que tienen una celíaca, claro que la tienen, pero además tiene un conjunto de enfermedades asociadas a la celíaca que son muy frecuentes y que son las responsables de que el paciente siga notando síntomas a pesar de que lleve muy bien y de forma estricta la dieta sin gluten. Porque este paciente puede además ser intolerante a los azúcares, por ejemplo a la lactosa o a la fructosa, o tener un sobrecrecimiento bacteriano intestinal, o tener un intestino irritable, que es muy prevalente en población general, o una colitis microscópica, que es una entidad que afecta al colon, que afecta sobre todo a las mujeres. Es decir, hay un conjunto de cosas asociadas a la enfermedad celíaca por su prevalencia, coinciden las dos, que son las verdaderamente responsables de que el paciente siga teniendo síntomas a pesar de que lleva gluten en la dieta, ¿no? Tanto, no os lo ponemos nada fácil. Viene de todo esto, pues que estos pacientes tienen que ser evaluados en un ámbito especializado y hay que hacer un seguimiento y hay que ir desgranando y de tal manera que al final las cosas queden claras, ¿no? Hoy en día, uno de los objetivos de la Sociedad Española de Celíaca es precisamente definir unos estándares de calidad para que, si se reúnen, se puedan acreditar unidades especializadas en enfermedad celíaca de las que tienen las asociaciones de pacientes, porque efectivamente de tener a no tener un nutricionista o de tener a no tener citometría de flujo en el hospital, es decir, hay una serie de condicionantes que hacen que la calidad asistencial pueda variar en dependencia de que tú tengas o no esas herramientas, ¿no? o esa especial afinidad por atender a estos pacientes, ¿no? Es un objetivo de la sociedad definir estándares de calidad asistencial para estos pacientes, porque es verdaderamente complicado.
Sí, es muy, muy complicado ya no solo hacer el diagnóstico, porque muchas veces esas pruebas, esos resultados no son definitivos y hay que tomar decisiones, ¿no? Sino solo ya pensar en despertar esa sospecha, ¿no? Sabemos que también un diagnóstico tardío puede tener consecuencias para la salud del paciente porque hay entidades que, a pesar de hacer la dieta sin gluten muy bien, no revierten del todo, como puede ser una osteopenia o como puede ser una ataxia, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales problemas de un diagnóstico tardío o de transgredir habitualmente la dieta? Porque mucha gente, sobre todo cuando no están, los que tienen menos síntomas, ¿vale? Que quizás pues tienen una anemia o tienen síntomas más leves, les diagnostican, yo creo que son menos adherentes porque nos lo comentan, nos dicen, mira, yo el fin de semana me como las croquetas de mi abuela que son con gluten porque total no me duele la tripa ni siento nada, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Que quede claro que siempre hay consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de transgredir frecuentemente la dieta y de tener un diagnóstico tardío? Sí. Habría que separar, en primer lugar, cuáles son las consecuencias de no haberlo diagnosticado a su debido tiempo. Hay estudios que coinciden en señalar que el promedio de tiempo que pasa desde que el paciente comienza con los primeros síntomas hasta que se establece el diagnóstico es de 10 años. 10 años. Claro, a lo largo de 10 años voy a poner un par de ejemplos. Un niño que no crece, que además suelen tener muchos problemas en los colegios, no dan la talla, no son buenos en gimnasia, a veces sufren, no digo acoso, pero sí cierta mofa por parte de sus compañeros. Esto lo hemos visto. Y este niño, pues, no tiene síntomas digestivos, no los hay. Entonces, nadie sospecha que ese retraso de crecimiento pueda ser debido a que tenga una mala absorción y, entre ellas, una enfermedad celíaca. Esto puede ocurrir. Ese niño ya no desarrolla un pico de masa ósea adecuado y a los 30 años, pues, sufre una fractura vertebral, por ejemplo, el mal ya está hecho, hay una osteoporosis establecida y entonces se abre una investigación y se descubre que es un celíaco. Bueno, pues ese es un ejemplo de un paciente que ni siquiera teniendo síntomas, que no tiene síntomas digestivos, pero sí que tiene una osteoporosis, desde el primer momento lo va desarrollando y el mero hecho de no haber sospechado que eso podía ser una enfermedad celíaca le ha llevado a esta situación, ¿no? Otro ejemplo es el de la mujer con anemia. Mujer con anemia o con ferropenia, que casi siempre la atribuimos a las pérdidas menstruales y no siempre es así. De hecho, muchos pacientes, cuando preguntas, la cantidad, la magnitud del flujo menstrual no es alto precisamente. De hecho, tienen oligomenorrea. Muchos pacientes tienen poco volumen, ¿no? Entonces, claro, el atribuir de forma sistemática la anemia o la ferropenia de las mujeres en edad fértil a las menstruaciones puede ser un error porque detrás puede haber una mala absorción que ha pasado desapercibida y entonces arrastras durante toda tu vida este problema de la ferropenia con la consiguiente calidad de vida que es muy mala, ¿eh? Se cae el pelo, estás cansado, estás deprimido, no duermes bien, tienes mareos, no rindes en el trabajo, todas esas cosas, porque tienes una ferropenia y además te dan hierro y no lo absorbes, porque como tienes una mala absorción y una atrofia de osidades, no absorbes ese hierro queda ahí impregnando la mucosa intestinal y te sienta mal además, ¿no? Uh-huh. Solo quería dar dos ejemplos para insistir en la necesidad de tener un umbral de sospecha bajo. Enseguida tienes que tener la sospecha e investigar sus pacientes. Bueno, y la segunda situación, que es la que me estás planteando, es la de ya sabemos que tiene una enfermedad celíaca, le hemos puesto una dieta sin gluten y transgrede, porque no me sienta mal. Si el diagnóstico es certero y efectivamente cumple todos los criterios, el no sentarme mal efectivamente no es un criterio para que tú te permitas determinadas cantidades de gluten. Lo mejor es no tentar la suerte, porque también lo hemos oído, hay estudios en España muy buenos, de un grupo, por ejemplo, de Tarrasa, que ha demostrado que 2 años después de haber establecido un diagnóstico certero de enfermedad celíaca, el paciente, incluso sin síntomas, sigue con cierto grado de atrofia de vellosidades, porque los hay lentos, ¿eh? Hay respondedores lentos, se les llama así, respondedores lentos. Por lo tanto, una vez que se establece la dieta sin gluten, a fecha de hoy tiene que ser una dieta estricta, porque si no, comporta riesgo de que se desarrolle una osteopenia, anemia, malnutrición, por no decir de complicaciones. Por ejemplo, no quiero yo, por supuesto, despertar aquí ningún tipo de alarma porque afortunadamente vemos muy poco cáncer en pacientes con celíaca, pero el riesgo en esta población es más alto que el de la población general. Que sea más alto no significa que sea alto, sino simplemente que es más alto. Por tanto, pues no es sensato pues desoír los consejos del médico que te ha dicho dieta sin gluten, porque el transgredir la dieta
aumenta el riesgo de cosas que tú podrías evitar, por dejarlo de alguna manera. Sí, siempre nos dicen los profesionales, dicen, al sistema inmunológico hay que dejarlo lo más tranquilo posible y cuando el celíaco toma gluten, pues ya está revolucionándolo, ya está poniéndose en marcha para defenderse y bueno, pues quizás sea mejor tenerlo tranquilito, que últimamente se habla mucho del sistema inmunológico y yo creo que todos entendemos mejor la función que cumple, bueno, pues gracias a todo esto que está ocurriendo, pero los celíacos tenemos ya de base un problema en el sistema inmunológico, única y exclusivamente, en principio, con el gluten. Y esa es una de las cosas que os trae de cabeza, porque no sabemos por qué el sistema inmunológico del celíaco responde así ante la ingesta de un conjunto de proteínas que en principio es inocuo. Sí, efectivamente. De hecho, ya no solamente comparado con población general, la población general consume gluten y no le sienta mal. Es decir, efectivamente, el gluten es una fracción proteica que tienen los cereales, es decir, el trigo, cebada, centeno, que debería ser totalmente digerido por nuestros propios fermentos, enzimas digestivos, pero no hay una digestión completa. Por tanto, quedan ahí unos fragmentitos sin digerir que acaban siendo inmunotóxicos, pero solamente en personas con una susceptibilidad genética. Es decir, si tú no tienes unos genes que predisponen al desarrollo de la enfermedad, no vas a desarrollar la enfermedad. Por lo tanto, la primera condición es que tú tienes que tener unos marcadores de riesgo genético. Ahora viene la segunda cuestión, que esa es mucho más complicada. ¿Y por qué un paciente que tiene marcadores de riesgo genético, que los tiene ahí desde el primer momento, en el momento que entra en contacto con el gluten, no desarrolla la enfermedad? Porque la edad de presentación de la enfermedad es muy variopinta. Hay desarrollan la enfermedad en el momento que empiezan a entrar en contacto con el gluten, otros a los 2, otros a los 5 años y otros a los 60. Es decir, es un verdadero misterio sin resolver todavía cuál es el detonante del problema. Es decir, el gluten es, de alguna manera, la mala. Es decir, la fracción inmunotóxica que al entrar en contacto con la mucosa intestinal despierta o pone en marcha una reacción inflamatoria, una reacción de estilo inmunológico que lleva a una inflamación que te atrofia las velocidades. ¿Vale? Pero quien dispara el gatillo no lo sabemos. Se ha especulado mucho sobre el papel de los virus. Se pensó que era un adenovirus en niños, después un rotavirus. Ahora pensamos que es un reovirus, porque todas esas teorías luego se van desestimando. Pero hay algo ambiental que es el que una vez entra en contacto con el organismo, desorganiza de alguna manera los sistemas de barrera defensiva epitelial que tenemos en la mucosa intestinal, la hace más permeable y permite un tráfico mayor de esos péptidos del gluten no adecuadamente digeridos que acaban siendo tóxicos para el organismo. Ahora, el detonante no lo sabemos y en eso estamos estudiando porque efectivamente es cosa curiosa que unos pacientes desarrollan la enfermedad y otros la desarrollan. Por lo tanto, ni la condición genética ni el gluten son los únicos responsables. Hay algo que tenemos que saber detectar, que ojalá pudiéramos averiguar a fecha de hoy cuál es este agente que pone en marcha. Desde el principio. Porque incluso dentro de una misma familia, que ya sabemos que los familiares de primer grado de una persona celíaca tienen un mayor riesgo de desarrollar celiaquía, muchas veces te encuentras con que el papá y la mamá pues tienen genética de riesgo, que se la han dejado a su niño o a su niña, pero que no llegan a desarrollar la enfermedad nunca y viven en un mismo ambiente, comparten, pues, comen juntos, tienen la misma alimentación, o sea que todavía ahí me imagino que es realmente complicado saber qué pasa. De hecho, incluso en gemelos, ¿no?, homocigóticos, no se da en el 100% de los casos de enfermedad. Gemelos, es decir, hay un factor ambiental que desconocemos y se está estudiando mucho, que es el que pone en marcha los mecanismos. Qué fuerte. Y unos lo hacen en una edad, nosotros nos hemos diagnosticado celíacos a edades muy avanzadas. Y han pasado toda su vida en contacto con el gluten, y la humanidad toma trigo desde hace 10 o 12 mil años. Es decir, sin embargo, solo en los últimos años hemos visto un incremento, yo diría casi exponencial, de trastornos relacionados con el gluten, que es otra cosa verdaderamente misteriosa. Podríamos decir, oye, es que quizá estamos consumiendo más trigo. No. Mira, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos tiene unas curvas, una estadística muy buena, y se consumía más trigo en la segunda década, o sea, en la segunda del siglo XIX, las curvas de consumo de trigo eran mayores que las del siglo XX. A finales del siglo XX hubo un repunte de consumo de trigo, pero nunca se ha alcanzado las cotas de trigo que se consumía en el siglo XIX. Por tanto, no es la cantidad de trigo, no es la cantidad.
¿Es la cantidad de gluten que tiene el trigo? Tampoco está claro, porque a pesar de que en la agricultura se ha mejorado mucho la calidad del trigo, no se ha podido demostrar que haya mayores cantidades de gluten. Algunos alimentos procesados, no quiero citarlos, pero algunos alimentos procesados se ha demostrado que tienen una gran cantidad de gluten vital, es un trigo vital, que consiste en una fracción de gluten purificado que permite aumentar el tiempo de congelación y hace que se pueda almacenar con mayor facilidad. Bueno, se especula con la posibilidad de que esos alimentos que están, procesados con unas cantidades importantes de trigo vital puedan ser detonantes del problema. No está claro. No está claro porque no hay estudios comparativos con población general. De manera que seguimos dándole vueltas, pero nuestra impresión, los médicos, los científicos que se ocupan de ese tema, es que hay factores ambientales posiblemente vinculados al estilo de vida occidental, posiblemente hay muchos factores, claro. Probablemente que sean unos, sino muchos factores que son los que de alguna manera están deteriorando la barrera epitelial de la mucosa intestinal, que ahí se cuecen muchas cosas, y cuando la permeabilidad se altera y se abre, el tráfico de péptidos inmunotóxicos del gluten aumenta. Creemos que es la base del problema. Sí, habláis cada vez más también, de la permeabilidad intestinal, de la microbiota, pero eso ya es un mundo aparte que nos da para otro episodio, porque es un tema muy, muy amplio, pero quizás van por ahí los tiros, ¿no? Sí, van por ahí. De hecho, hay estudios, algunos españoles muy buenos, que han demostrado que la composición de la microbiota, lo que se llama, mal llamada flora intestinal, eso es diferente. Y efectivamente hay cambios en las especies diferentes. Y hay una asociación estadísticamente demostrada. Lo que no se ha demostrado es causalidad, es decir, que exista una asociación con cambios en la microflora intestinal no significa que esa sea la causa del problema. De hecho, podría ser incluso la consecuencia y no la causa. Ese tema no está claro. Ahora se están haciendo estudios longitudinales, prospectivos, a escala mundial, donde está participando Estados Unidos, Italia y España. Y ahí sí que probablemente en unos años tendremos algunas respuestas. Porque lo que se está estudiando no son los cambios que vemos en el paciente ya con una celíaca establecida, sino que se están mirando ya los bebés que ya nacen con marcadores de riesgo, si de forma longitudinal, prospectiva, a lo largo del tiempo, aparecen cambios en el ambiente microbiano intestinal y todo esto correlacionarlo con factores ambientales. Un factor ambiental puede ser, por ejemplo, una hipótesis, el nacimiento por cesárea, donde ya el bebé no pasa por el canal del parto, no coge la flora del canal del parto de la madre, y esto ya supone que probablemente la composición de su flora intestinal no va a ser la ideal al principio, ¿no? O la lactancia artificial, o el uso de antibióticos en edades muy precoces de la vida, el uso frecuente de antibióticos. Hay un montón de factores ambientales que se están estudiando y que de alguna manera podrían influir y provocar cambios en el microambiente, en el ecosistema intestinal, llamamos microbiota intestinal, que facilitarían que esos péptidos del gluten puedan traficar, entrar en la mucosa intestinal y despertar al paciente genéticamente ya predispuesto para padecer la enfermedad. Pues este estudio longitudinal que se está realizando, como digo, en varios países, dentro de algunos años nos dará respuesta a muchos interrogantes. Hoy por hoy no podemos decir que cambios en la microbiota intestinal sean los responsables. No hay base científica suficiente. Sí que sí hay una asociación estadísticamente significativa, pero no podemos inferir causalidad a fecha de hoy. Lo que sí queda claro es que es un tema apasionante porque, sois muchos profesionales involucrados en distintas, además, especializados en distintas disciplinas y, esperamos, sobre todo los que los sufrimos, ¿no? Que en los próximos años haya más respuestas, que haya apoyo a la investigación desde la parte que os toca en la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca es fundamental porque, los pacientes lo necesitamos, ¿no? Si se puede en algún momento prevenir la enfermedad celíaca, pues estupendo. Y si el tratamiento ya lo tenemos, ya es sencillo, ya la dieta sin gluten, pues por lo menos yo, como digo siempre, no necesitamos fármacos, no tiene efectos secundarios, pero de cara a prevenirla y sobre todo conocerla mucho más para, si se puede evitar otras enfermedades asociadas, pues muchísimo mejor. Supongo que los próximos años serán vitales, pero si no hay investigación, si no hay apoyo a todos los que estáis trabajando, va a ser imposible, vamos a seguir igual. No sé yo, todo esto que está ocurriendo no creo que sea beneficioso para esto, pero muchas gracias por poneros a trabajar siempre en ello y tratar de darnos respuestas a todos. Sí, encantado de haber podido participar en este debate tan interesante
Creo que ha estado muy bien enfocado las preguntas y un mensaje claro es: uno no debe quitarse el gluten de la dieta sin una evaluación médica especializada, porque puede cometer un error importante. La dieta sin gluten es más cara, a empezar, puede no ser sana si no se hace bien, si no está convenientemente asesorada por un dietista, nutricionista o por personal experto de las asociaciones de pacientes, que esto lo hacen siempre muy bien, o enfermería especializada en el tema, que también informa muy bien. Si no hay una evaluación médica y un asesoramiento, es arriesgado retirarse el gluten, y comprendemos que esto la gente lo haga porque no encuentra respuestas a veces, pero de base es un error. Nosotros lo decimos siempre. De hecho, el protocolo del Ministerio de Sanidad lo dice claramente. En primer lugar, asegúrese de que toma gluten antes de que empiecen a investigarlo, porque si no, ya de base vamos a cometer errores. Sí, es que además la reintroducción del gluten para poder hacer ese diagnóstico no son 2 días, es un proceso complejo a veces, ¿no? Sí. Nosotros, cuando nos viene un paciente que se ha retirado el gluten, lleva ya meses y posiblemente más claro ya el problema, tenemos que recomendarle que haga una dieta, un desafío que le decimos con gluten, una dieta de provocación. Basta con que haga una dieta sin gluten, pero diariamente tome 8 gramos de gluten, que equivale a 3 tostadas de pan, diariamente durante 2-3 semanas. Posiblemente eso es más que suficiente para reproducir las lesiones que tendríamos que haber investigado con anterioridad, ¿no? Esto no es tan difícil de llevar, aunque es verdad que hay pacientes, muchas veces con sensibilidad al gluten no celíaca, que una vez que encuentran que al retirar el gluten pues se hinchan menos, no tienen náuseas, no vomitan, sus desapegos intestinales se normalizan, es difícil convencerles de que hay que hacer una provocación con la cual no se van a sentir bien. Pero claro, nunca sabremos entonces si tiene una sensibilidad al gluten celíaca o es un celíaco verdadero. Y claro, hay diferencias importantes en las dos enfermedades. Pues ahí queda ese mensaje que yo creo que cada vez que entrevisto a un especialista nos lo deja claro, por lo que entiendo que en consulta es un verdadero problema el hecho de que los pacientes se retiren el gluten. El gluten no se retira hasta que el médico, con las pruebas delante y los resultados delante, pues así lo determina. Muchísimas gracias, doctor Miguel Montoro. Ha sido un placer y muchas gracias, porque sabemos que estás siempre hasta arriba de trabajo. Muchas gracias a vosotros. Encantado. Un placer y un abrazo. Gracias. Bueno, ¿qué? No se engañaba al principio, ¿eh? Decía que iba a ser un derroche de conocimientos y así ha sido. Derroche de información de la buena y la más actualizada. Qué suerte tenéis en Huesca de tener a un profesional así, y qué suerte tenemos todos de haberle tenido en Onda Felicidad. Espero que hayáis tomado buena nota de todos esos mensajes tan importantes que nos ha dejado para cuidar de nuestra salud. Y me despido ya, hasta el próximo domingo con un capítulo 25 en el que hablaremos de un tema totalmente diferente a la enfermedad celíaca, pero muy importante especialmente para la salud de las mujeres. Y hasta ahí puedo contar. Mientras tanto, pues seguimos trabajando como siempre en nuestras redes sociales, en nuestra web felicidad.net, en nuestra aplicación de establecimientos con opciones sin gluten seguras, Felicidad, y en nuestra escuela Felicidad, que pronto va a tener novedades, así que estad muy atentos. Antes de deciros adiós, os recuerdo que nos hacéis un gran favor si nos seguís, si le dais me gusta o si os suscribís a nuestro programa en la plataforma de podcast en la que lo estéis escuchando. Se agradece muchísimo, de verdad. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo domingo. Cuidaros mucho.